Vamos a empezar desde Mateo 24, por favor, y vamos a entender de verdad por qué razón es que vamos a empezar desde acá. Juan, junto con, como vimos con Pedro, recordamos que va a hablar acerca de los falsos profetas. Y Juan, cuando pensamos en Juan, hablamos y pensamos en un discípulo que habla acerca del amor, no de manera exclusiva. Pero Juan le da mucho énfasis en su carta a combatir las doctrinas en contra de Cristo, es decir, anticristianas, y además énfasis en el amor. ¿Por qué razón? Es lo que vamos a ver en contexto en Mateo 24. El templo, mis hermanos, de Jerusalén representaba el antiguo pacto. ¿Por qué? Porque en el templo se concentraba, por supuesto, la vida bajo la ley, se concentraba el sacerdocio levítico, los sacrificios, un acceso restringido hacia Dios. Solamente una vez al año el sumo sacerdote tenía acceso al lugar santísimo y todo esto se concentraba en el templo, antiguo pacto. Vamos a Mateo 24, versículo 1. Cuando Jesús salió del templo y se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Está hablando acerca de la destrucción no solamente del templo, sino del antiguo pacto, porque ya un nuevo pacto en Jesucristo iba a tener su consumación. Hablamos del nuevo pacto. Bien, así que, de nuevo, el templo es una representación del antiguo pacto. Jesús, versículo 3, se sentó en el monte de los olivos. Y vean lo esplendoroso que podría ser el templo, digamos, reconstruido por Herodes el Grande. Versículo 3, estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Mis hermanos, 6 siglos antes, la gloria del Señor salió del primer templo y se posó sobre el monte de los olivos antes de que los babilonios llegaran y destruyeran ese templo. Así que el versículo 3, estando él sentado en el monte de los olivos, es una representación profética que ellos conocían muy bien, muy fuerte acerca de lo que se viene hablando de la destrucción del templo. De hecho, el pasaje en Ezequiel habla de lo siguiente. Y la gloria de Jehová se elevó de en medio de la ciudad y se puso sobre el monte que está al oriente de la ciudad. Este monte al oriente de la ciudad se refiere sin duda alguna al monte de los olivos. Estaba Jesús dando una referencia acerca de la destrucción eminente, no solamente del templo, sino del antiguo pacto, por un nuevo pacto que en él va a ser consumado. Este versículo al final, los discípulos le están preguntando, versículo 3, al fin del siglo, que la palabra no tiene que ver con mundo. Digamos, hay unas traducciones que se dicen mundo, pero la palabra no es cosmos. La palabra se refiere a una era, a un periodo. De hecho, si ustedes buscan en Nueva Versión Internacional, va a decir cuándo va a ser el fin del mundo. Y esto a nosotros nos lleva inmediatamente al fin del mundo. Porque el contexto donde ellos estaban ubicados es la pregunta que está anteriormente. ¿Cuándo va a ser el fin de esto? De lo que Jesús acaba de decir. La destrucción inminente del templo que representa el antiguo pacto. El texto está muy claro. Vamos a ver por qué estoy hablando de esto. El final de la era, del periodo, que es lo que habla la palabra siglo, el versículo 3, estaba a punto de llegar. Esto era, en el contexto de ellos, el final del tiempo, el final de la era, en el contexto de ellos. Al menos del versículo 34, fíjense por favor, Mateo 24, 34, del 34 hacia arriba, véanlo en sus Biblias por favor, dice, de cierto os digo, y son palabras de Jesús, de cierto os digo, que no pasará esta generación, que se refiere a 40 años, hasta que todo esto, es decir, lo que viene hablándose antes del versículo 34, acontezca. En una sana interpretación bíblica, en una clara y sencilla interpretación bíblica,
Todo lo que está diciendo del 34 para arriba se va a cumplir al final de la era. ¿Por qué digo esto? Porque vean ustedes que parte del final, versículo 11 por favor, parte de las señales del final de la era, del final del tiempo del viejo pacto, los últimos tiempos en el contexto de los discípulos, no futurizando el tiempo, sino sobre la pregunta de cuándo será esto que no quedará piedra sobre piedra. Jesús sí da señales de este tiempo. Y parte de estas señales, miren ustedes, como estamos antes del 34, ¿verdad? Dicen el 11, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. 12, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Como Juan sí sabía esto, evidentemente fue instruido por Jesús, entonces su carta, primera carta, tiene énfasis en los falsos profetas y en el amor, porque el amor se va a enfriar. Por eso es que es necesario, mis hermanos, tomar el contexto bíblico histórico de lo que estamos leyendo para nosotros disfrutar de las cartas que tenemos al frente y luego, después de esto, trazar contextualizaciones hacia nosotros, no antes. Vamos a Primera de Juan, por favor, y leemos versículo 1 hasta el 4. ¿Cuál es el énfasis de Juan entonces? Sabiendo en su contexto histórico que el fin de la era estaba por llegar, porque lo dijo el mismo Jesús. ¿A qué era se refiere? A la destrucción del templo. Una lectura desprejuiciada marca claramente el sentido histórico del texto. Como Juan sabe esto, repito, habla acerca y en contra de los falsos profetas, es decir, el espíritu del anticristo y de la falta de amor que en muchos se enfriará cuando vengan las señales y crezca justamente la apostasía y los falsos profetas en ese tiempo histórico, antes del fin de la era, que es el año 70, cuando se destruye el templo. De hecho, Jesús dijo esto en el año 30, y generación 40, llegamos al 70, que es la destrucción inminente del templo de Jerusalén. Que no solamente fue destrucción, es también la fuerza teológica de la destrucción del viejo pacto. Ya no hay sacrificios, sacerdocio levítico, etc. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó, dice Juan. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Juan empieza fundamentando su carta desde la autoridad como apóstol, ¿no? Delegada de Jesucristo, quien tuvo, mis hermanos, comunión con la forma más perfecta y clara de revelación de Dios, el Jesús encarnado, o el Hijo de Dios encarnado. Dios encarnado, o revestido de humanidad, es la culminación de una serie de acercamientos que Dios tiene en el Antiguo Testamento, porque quiere guiar, quiere pactar, quiere revelarse, quiere tener comunión con su pueblo, y lo hacía antes por medio de manifestaciones preliminares que se llaman teofanías. Y vamos a centrarnos en esto para entender la fuerza de la encarnación acerca de las teofanías. Las teofanías, mis hermanos, fueron revelaciones parciales, temporales, que preparaban la presencia plena de Dios con su pueblo. Una teofanía, debo decir, no es cualquier mensaje de Dios, sino que es un mensaje donde hay una manifestación visible que representa a Dios, que Dios se da a conocer visiblemente y de muchas formas, como dice Hebreos. Por ejemplo, un ángel enviado para dar un mensaje de parte de Dios no es una teofanía. Pero el Antiguo Testamento habla del ángel de Jehová, donde sí hay una manifestación, una aclaración, porque como vamos a ver ahora, personas que vieron el ángel de Jehová dijeron, como Manoa, el padre de Sansón,
he visto a Dios y moriré, porque era una representación temporal, un acercamiento temporal de Dios acercándose a su pueblo, comunicándose con su pueblo. Pero hago énfasis en esto, era temporal. Era una manifestación que no se mantenía en el tiempo de esa forma, una teofanía. Vamos por favor a Josué 5:13 para ver con más fuerza esto que estamos hablando. Josué capítulo 5, por favor, a partir del versículo 13. Josué capítulo 5, versículo 13, y vayamos buscando también Apocalipsis 19, ahí ponemos una marquita para que nos quede a mano. Josué 5, 13, 15 dice: estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo a él, le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Es decir, algo que se estaba viendo, ¿no? Él respondió: no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? Fíjese que acá, esta teofanía, como es Dios en una manifestación, entonces recibe adoración. Versículo 15, y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Vamos a Apocalipsis 19, por favor, versículo 9. Dice el versículo 9, y el ángel me dijo, está diciendo Juan, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. 10. Yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Esto es para ver cómo manifestaciones de Dios, unas son teofanía y otros son ángeles enviados para anunciar la revelación de Dios, que no es lo mismo, ¿no? Otras teofanías que encontramos, por ejemplo, es la antorcha de fuego que pasa cuando el Señor hace un pacto con Abraham, ¿bien? Pasa por en medio, esa figura es una teofanía, es una representación visible del Dios eterno. La zarza ardiente, porque evidentemente Dios se comunica, se revela como el yo soy. Y hay una manifestación visible allí. Esta es una forma de teofanía, es decir, tomando esa forma, ¿verdad? Una zarza ardiente. La columna de nube de día y de fuego de noche que acompañaba a Israel era presencia visible del Señor en una teofanía. La gloria del Señor en el Sinaí, esos truenos enormes, temblor de tierra, veían, estaban asombrados. Yo ahí no subo, decía el pueblo, porque es una manifestación visible de Dios específicamente y es una teofanía en esta representación. La aparición del ángel de Jehová a los padres de Sansón también, dentro de muchas otras teofanías. Ahora, vamos a Génesis 18, por favor, porque Génesis 18 es una teofanía de forma humana y de forma humana temporal. Van a ver que esto es muy importante entenderlo, por la fuerza que Juan habla. Juan 18, versículo 1. Vean que son diferentes formas de teofanía, ¿verdad? De diferentes manifestaciones. 18 es una teofanía donde el Señor se muestra de forma humana. Después le apareció Jehová, versículo 1, en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Y alzó sus ojos y miró, Abraham, ¿no? Y he aquí 3 varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra. Entonces, hay una teofanía en forma humana tanto que veamos el versículo 8. Tomó también mantequilla y leche y el becerro que había preparado y lo puso delante de ellos, y él se estuvo con ellos debajo del árbol y comieron. Es decir, hay una materialización en el caso de los ángeles y hay una teofanía de parte, digamos, de la visión de Dios, anticipando. Ustedes recuerdan cuando Jesús resucita al final de Lucas y no creían lo que estaban viendo. Y Jesús dice, tráiganme algo de comer. Y comió, ya en cuerpo glorificado. Es decir,
Esta manifestación es un previo a lo que sería ya la encarnación, que ya es un estado no temporal, no para llegar y luego desaparecer, sino para morar, para habitar, para relacionarse. Esa es la fuerza de la encarnación. Y es un gran misterio para ellos. Es decir, el que Dios se manifestara de diferentes formas era una maravilla. Pero Pablo llega a decir, no hay duda de que es grande el misterio de nuestra fe. Él se manifestó como hombre. Aquí hay una manifestación como hombre también en Génesis 18, pero que estamos diciendo una manifestación temporal. Pero en la encarnación, que incluye nacimiento, crecimiento, estar al margen de las, digamos, de las habilidades naturales, significa tener sueño, tener hambre, tener cansancio, etc. Ya viene a habitar con su pueblo, de una manera como antes no fue vista. Claro que fue asombroso verlo en el Sinaí, una teofanía, pero algo más asombroso lo vieron en su generación. Esto no es una manifestación de Dios. Estamos hablando no de una temporalidad, estamos hablando de lo que Zacarías, capítulo 2, versículo 11, hablaba de que Dios venía ya a morar con su pueblo. Pero más que eso, porque aparte de morar con su pueblo, luego el Espíritu Santo, ya Dios vive no con, sino en su pueblo, en nuestros corazones. Así que nosotros estamos en un tiempo donde Dios vive en nosotros. Dios mora en nosotros, todavía más que con su pueblo, que fue la encarnación. Jesús, mis hermanos, es la persona eterna del Verbo, hablando, obedeciendo, sufriendo, con verdadera naturaleza humana. Luego, lo maravilloso de eso es que tras su encarnación, mis hermanos, Jesucristo va a permanecer para siempre en ese estado de encarnación. Para siempre. Él asume nuestra humanidad. ¿Por qué? Porque en su humanidad, para siempre, está sostenida nuestra humanidad redimida. Nosotros somos y seremos eternamente en Cristo. Nuestra humanidad está sostenida sobre la encarnación perpetua de Jesucristo o de Dios en Hijo. Porque así nuestra humanidad no caerá nunca como cayó la primera humanidad, que estaba sostenida sobre la humanidad de Adán. Pero nuestra humanidad está sostenida sobre la humanidad de Cristo. Por lo tanto, tenemos la certeza que nosotros viviremos eternamente gozando sin ninguna participación ni sospecha del pecado, otra vez porque es una humanidad sostenida desde Dios mismo. Es decir, verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Ese es el gran misterio que dice Pablo, que inclusive cuando Jesús resucita, ya ascendido, Pablo le sigue diciendo, Jesucristo, hombre. Tenemos solo un mediador, Jesucristo, hombre. Porque en su ascensión permanecerá por siempre en esta encarnación. Esto es un misterio, mis hermanos, entre muchas cosas muestra el incomprensible amor de Dios por la corona de su creación, que es la humanidad. Maravilloso, mis hermanos. Juan conocía, entonces, conectando con lo que vamos a empezar a ver, Juan conocía las manifestaciones temporales de Dios en el Antiguo Testamento. Nosotros tuvimos pues que dar una generalidad de las teofanías, ¿verdad? Pero ellos lo conocían muy bien, por supuesto que sí. Pero Juan no está viendo una teofanía. Ahora anuncia algo superior. Juan no contempló una aparición pasajera, sino al Hijo Eterno hecho hombre. En Jesucristo, los apóstoles conocieron plenamente al Dios que antes se había revelado a Israel. Esta frase es muy importante porque la voy a desarrollar en la segunda parte. En Jesucristo, los apóstoles conocieron plenamente al Dios que antes se había revelado a Israel. Y por eso fueron guiados y autorizados para anunciarlo primero con su predicación y luego dejarlo por escrito a la iglesia. Hermanos, aunque fue de manera muy general, es importante que nosotros entendamos que Dios estaba anticipándose en revelarse a su pueblo. Y lo hacía por medio de teofanías, manifestaciones visibles de Dios
en diferentes formas, inclusive de forma humana. Pero Juan va a decir, esto no es algo que representa temporalmente a Dios, sino que estamos hablando de Dios revestido de humanidad, porque nació, creció, se desarrolló. Es decir, nosotros vemos a un hombre y a la vez vemos a Dios. Ese es el gran misterio de las dos naturalezas de Cristo. Verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Este anuncio formaba parte del celo apostólico, es decir, de Juan y de todos los apóstoles, por supuesto. Por ejemplo, Pablo nunca se ocupó de proteger su reputación personal, sino en guardar intacto el mensaje de Cristo encarnado, el Cristo que revela a Dios de una manera perfecta. Por favor, vamos a Filipenses capítulo 1, versículo 15 y 18. Filipenses capítulo 1, 15 y 18. Repito lo que acabo de decir. Pablo no tuvo ningún reparo en cuidar, digamos, su reputación personal, diferente a su comisión como apóstol. Vamos a ver ahora la diferencia rápidamente. Dice 1.15, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Es decir, como Pablo estaba preso cuando escribe esta carta, ¿verdad? Unos decían, vamos a aprovechar y vamos a tener protagonismo ahora que Pablo está preso. Y predicaban a Cristo. Pablo no se ocupa de esto. Vean ustedes, 18, ¿qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado y en esto me gozo y me gozaré aún. Aquí el celo no es por lo que piensen de Pablo como persona o etcétera. Pero sí hay un celo que Pablo y todos los apóstoles sí protegieron. Y vamos a 2 de Timoteo, que fue el texto también que se vio la semana pasada. 2 de Timoteo, capítulo 4, versículos 14 al 15. Vean la diferencia acá. Alejandro, el calderero, es decir, que trabajaba con metales, me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Ahora vean el 15. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras, es decir, a nuestra doctrina comisionada. Muy diferente a Filipenses. Están tratando de hacerme daño, pero a mí. Mientras yo estoy preso, hay unos que quieren figurar más que yo. Eso me importa muy poco. Mientras la doctrina de Cristo se predique. Pero cuando hay algunos que me atacan desde la doctrina de Cristo, es decir, lo que Pablo dice está equivocado, nosotros tenemos la verdad, es allí donde Pablo hace una diferencia muy marcada. Y digo esto porque también ese es el celo apostólico que vamos a ver en Juan en la segunda parte. Mis hermanos, vamos preparándonos para Primera de Juan, igual en nuestro texto, Primera de Juan, capítulo 1. Entonces, ya tenemos muy claro que los testigos autorizados para anunciar primero oralmente y luego por escrito el cumplimiento del plan redentivo de Dios, todo lo que se refiere a la revelación de Dios en sus formas del Antiguo Testamento y luego en plenitud en Cristo, fueron justamente los apóstoles y algunos colaboradores reconocidos dentro del círculo apostólico o dentro del tiempo apostólico. Por eso tenemos en nuestra escritura textos de Lucas, textos de Marcos, textos de Santiago, textos de Judas, que no fueron apóstoles de Jesucristo, pero que escribieron dentro del tiempo apostólico para que su doctrina, lo que recuperaron, lo que recopilaron, estuviese bajo, digamos, el acompañamiento apostólico. Ellos, los apóstoles, ya enseñaron que Dios se venía revelando en el Antiguo Testamento, pero mis hermanos, los mismos apóstoles llegaron a entender plenamente a Dios, al Dios que conocían en la Escritura, los mismos apóstoles, cuando lo vieron revelado plenamente en Cristo. Y aquí utilizo un guión que va a ser muy importante para esta segunda parte. Ellos, los apóstoles, contemplaron para ver bien. Voy a desarrollar esto. Ellos contemplaron para ver bien. Vamos a Juan 1.1.
Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocantes al verbo de vida, eso es lo que testificamos. De nuevo, el foco de esta predicación será ese guión: necesitamos contemplar para ver. La semana pasada fuimos exhortados por nuestro pastor en la necesidad de un texto maravilloso en Oseas 6:3, de conocer a Dios y seguir conociéndolo, ¿verdad? Entonces, para ir fundamentando la idea de esta mañana, he puesto entre paréntesis un añadido, por supuesto, esto: conocer a Dios, ver a Dios y seguir conociéndole, contemplar. Con esto lo enlazo con lo que Juan está diciendo y repito, voy a desarrollar esto. Ver a Dios es una primera etapa de nuestra relación con Dios y nos lleva a cierta creencia, a cierto nivel de confianza, a cierto nivel de revelación. O sea, conocer a Dios, ese ver a Dios. Evidentemente, cuando nosotros tenemos, por iniciativa de Dios mismo, un encuentro con Dios, empezamos viendo a Dios. Es posible que si el creyente permanece mucho tiempo en su vida, solamente en esta primera etapa, que es necesaria, pero es una etapa, ver a Dios, es posible que se desanime porque está a expensas de muchas ideologías en el mundo, está a expensas de las mismas, digamos, tribulaciones de la vida, y ver a Dios, aunque es una primera etapa, no es suficiente para que nosotros ahondemos en confianza, en entrega, en esperanza. Por eso utilicé lo de Oseas: conocer a Dios y seguir conociéndole. Entonces, conocer a Dios, ver a Dios. Y seguir conociéndole, lo enlazo con lo que Juan está diciendo: lo vimos y lo contemplamos. Por ejemplo, ver a Dios desde ciertos relatos del Antiguo Testamento puede ser que un creyente se sienta abrumado por lo que ve de Dios en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, puede ser que la persona solo vea a un Dios que ordena matanza de pueblos, la esclavitud, no hace nada en contra de la esclavitud, y eso hace dudar al creyente acerca de la moralidad y la soberanía de Dios. Porque el creyente lo está viendo a Dios del Antiguo Testamento, y en ese estado, repito, aunque sea un creyente, va a ser una persona muy vulnerable. El mundo, si acaso, quiere ver a Dios desde esa dirección. El mundo lo que dice es: no puedo yo aceptar a un Dios tan inmoral, permitiendo lo que hace en el Antiguo Testamento. Esa es la realidad. Y muchos, si permanecen viendo a Dios, ven a la manera en que el mundo ve, y yo me vuelvo como creyente y digo: ah, carambas, me voy a los textos del Antiguo Testamento y esto mejor no lo predico, esto mejor no lo digo, porque esto es la doble moralidad del mundo, y en la justicia esto es algo que no se puede aceptar de un Dios amoroso, compasivo, misericordioso, porque están viendo a Dios. Sigo entrando en el punto. Por eso es necesario contemplar el carácter de Jesús para ver a Dios. Porque en la primera parte dijimos que Dios se había revestido de humanidad. Entonces, yo primero tengo que contemplar para ver. Si preguntamos: quiero leer la Biblia, ¿por dónde empiezo? Necesitamos empezar contemplando digámoslo así, al Dios del Antiguo Testamento en la luz plena de Jesucristo. Porque si yo empiezo desde Génesis, espérese cuando llegue a Jueces o a Josué, y allí va a decir: ¿a qué Dios estoy leyendo? Porque primero, el Dios que se revela en Jesucristo es el mismo Dios que se revela en el Antiguo Testamento, el mismo. Solo que Jesucristo muestra una luz perfecta de Dios, que nuestros ojos no pueden ver si vemos a Dios en el Antiguo Testamento, porque no es otro Dios el que está revelando a Jesús. Los mismos apóstoles tenían
esa misma visión que estamos diciendo, conocedores de la Escritura, ellos empezaron a ver a Dios en la Escritura. Señor, Juan, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? ¿Cuál es la visión de Dios del Antiguo Testamento del apóstol Juan? Esta. Un Dios castigador. Es más, desde la justicia de Juan, ¿quieres que le pidamos a este Dios que los consuma? Y Jesucristo responde, el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Pero no es, digamos, no es el carácter de Dios que ya se modeló en Jesús, ya reflexionó Dios. Y en el tiempo de Jesús ya está hablando de un Dios que reflexionó. Yo no debía hacer eso antes. Los juicios en el Antiguo Testamento. Está revelando que este es el carácter eterno de un Dios que no cambia. Dios no ha venido y nunca ha querido la perdición del ser humano, sino su salvación. Jesús no vino a corregir al Dios del Antiguo Testamento, sino a revelarlo, a llevar a su pueblo a contemplarlo en Él, es lo que quiero decir. Es común, de verdad, en estos tiempos, ahora con esto de que vemos los falsos profetas y la falsa moralidad, repito, muchos creyentes que empiezan viendo a Dios, que es una primera etapa, de repente ya dejan de creer en Dios. Otra vez, ¿por qué? Porque ven a Dios sin contemplarlo en Jesucristo. Si estas personas hablan de la moralidad de Dios del Antiguo Testamento, tienen que demostrar la inmoralidad de Jesús. Si hablan de un Dios implacable en el Antiguo Testamento, que lo que quiere simplemente es juicio y no la salvación, tienen que ver cómo Jesús, desde su ministerio terrenal, llegó un momento en que lloró por Jerusalén. ¿Cuántas veces quise reunirte, protegerte? ¿Cuántas veces y no quisiste? De hecho, dice Isaías lo siguiente: ¿qué aflicción espera a los que discuten con su Creador? ¿Acaso discute la olla de barro con su hacedor? Reprocha el barro al que le da forma, diciéndole, el barro, ¿verdad? Detente, lo estás haciendo mal. Exclama la olla, qué torpe eres, porque es la voz hoy de muchos. Yo no sigo a Dios porque Dios se equivoca, porque Dios es amoral en el Antiguo Testamento. Y esto es una respuesta divina, mis hermanos, ante la actitud del ser humano que cuestiona la manera en que Dios gobierna la historia. Y aquí, en este contexto, es porque esta era la voz de un pueblo que estaba esclavizado en Babilonia y el Señor había llamado a Ciro como su ungido para que hiciera juicio sobre Babilonia y de esa manera se liberara el pueblo de Israel. Pero en ese contexto este pueblo estaba reprochando, ¿cómo es posible que utilices a un impío para nuestra salvación y que le llames mi ungido? Y aquí viene la fuerza del punto. ¿Y quién te crees que sos vos? ¿Acaso le dirá el barro, detente, lo estás haciendo mal? Entonces aquí quiero apelar a la arrogancia del mundo, a la inmoralidad del mundo, que desde su propia justicia y moralidad juzgan lo que Dios ha hecho en el Antiguo Testamento. Porque lo que hacen es ver a Dios sin contemplar a Dios en Jesucristo. Incluso, mis hermanos, los juicios de Dios del Antiguo Testamento no tienen el peso escritural que vemos nosotros, por ejemplo, y les invito a ir a Mateo 24, el texto con que empezamos. Es decir, vamos a Mateo 24, versículo 20-21. ¿Qué estoy diciendo? El Dios del Antiguo Testamento, ¿verdad? Con sus juicios. Ok, Jesús está diciendo, versículo 20, orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. ¿A qué está hablando Jesús? A la futura destrucción en el año 70 del templo. Vean versículo 21. Porque habrá entonces, y aquí está la muy llamada frase gran tribulación, que se aplica en ese contexto histórico. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá.
Volvamos a leer versículo 34. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Entonces, inclusive los juicios que vimos en el Antiguo Testamento que se ven, no tienen comparación con el peso del juicio del año 70. Y vemos a Jesús llamando al pueblo de Israel constantemente hasta su último año de ministerio terrenal, porque revela el carácter que también se dio en el Antiguo Testamento con la luz de revelación específica del Antiguo Testamento. Es el mismo Dios que no quiere la muerte del impío. Y cuando no responde viene juicio, como pasó en el tiempo de Jesucristo. Y es el mismo Dios del Antiguo Testamento, el mismo carácter de Jesús, el mismo. Por ejemplo, le leo Ezequiel 33:11. Dice, diles, vivo yo, y Ezequiel, ¿verdad? Antiguo Testamento, el Dios del Antiguo Testamento. Diles, vivo yo, dice Jehová, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Vamos a nuestro texto de 1 de Juan 1:3, porque vamos a terminar enlazando esto. Dice 1:3, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Miren, sí que Juan y los apóstoles tuvieron comunión con su Hijo Jesucristo, pero vean que el texto dice que ellos llegaron a una comunión con el Padre, una verdadera comunión con el Padre, gracias a que contemplaron a Jesucristo. ¿Podemos verlo en el texto? Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Ok, ¿qué tipo de comunión tuvieron, Juan? Una comunión verdadera, ya con el Padre. Ya tuvimos una comunión con el Padre por medio de su Hijo Jesucristo. Es decir, como contemplamos a Jesucristo, ya ahora sí tenemos una comunión con el Padre. Ya ahora entiendo que Dios no actúa desde, ¿qué te parece si mandemos fuego para que consuma esto y listo? Esa era la visión. Y Juan ya escribiendo, es que escribe el amor, dice, ¿por qué ha sido transformada mi manera de pensar, mi corazón en general? Porque la contemplación del Hijo me ha llevado a contemplar al Padre. Y ya tengo comunión con el Padre a través de ver a Jesucristo y de estar con Jesucristo. Así que afirmemos nuestro corazón desde los textos apostólicos que hablan acerca de Jesucristo. Somos invitados a contemplar a Dios Padre a través del testimonio apostólico de su Hijo Jesucristo. Es más, no sé qué tiene que ver ese pajarraco ahí en esa lámina, pero no la puedo quitar, mi hermano, estaba ahí. Somos invitados a contemplar a Dios Padre a través del testimonio apostólico de su Hijo Jesucristo. Ese es el punto. Entonces, ser creyente y vivir con una inquietud espiritual del Dios que se revela en el Antiguo Testamento, vivir con una inquietud si hay textos añadidos que van a tergiversar como Dios se revela en el Nuevo Testamento, que hay sospechas conspirativas en lo que tenemos acá. Mis hermanos, podemos ser creyentes viviendo en una inquietud y desconfianza espiritual. Entonces no somos llamados a revisar la moralidad y soberanía de Dios, sino a revisar nuestro corazón. Nuestro corazón. Es más, de los textos más antiguos, hago una pregunta con mucha fuerza retórica. ¿Son confiables los escritos? Vean qué va a decir los escritos apostólicos, que nos dan la luz plena de Dios y su plan redentor en Cristo. Es decir, eso es lo que tenemos. Los escritos apostólicos nos dan la luz plena de Dios y su plan redentor de Cristo. En el libro más antiguo de la Biblia, en Job, ya dice esto: yo sé bien que tú lo puedes todo, que no es posible frustrar ninguno de tus planes. No es posible frustrar ninguno de tus planes. Y por eso es que Juan termina en el versículo 4, la razón es, cuando como creyentes estemos inquietos acerca de Dios en su revelación en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento,
Es necesario pasar de ver a Dios a contemplar a Dios en Cristo. Y hermanos, lograr esto, de verdad, nos traslada de una inquietud espiritual aún salvos, a un gozo y descanso confiado en el Espíritu. Vean y terminemos con el versículo 4. Básicamente, Juan, no solamente vimos a Jesús como veíamos con la luz que teníamos a Jehová, sino que contemplamos a Jesús. Y ahora tenemos un gozo profundo. Les invitamos a que ustedes tengan comunión con nosotros, Ministerio Apostólico, para que también, que nosotros tenemos la autorización, la guía del Espíritu Santo para escribir la revelación de Cristo y por tanto la revelación del Padre y el Espíritu Santo, que como nosotros que tuvimos esa luz, que va a decir Juan después, que ustedes la compartan con nosotros para que también su gozo sea cumplido. Con este entendimiento termino leyendo del 1 al 4, ya con todo el contexto de las dos partes. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. O sea, aquellos que contemplaron a Dios a través de Jesucristo. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre. Claro, ya tenemos una comunión con el Padre a través de haber contemplado a Jesucristo, que es la misma imagen del Padre. Y versículo 4 para terminar. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Mis hermanos, si usted, como en alguna parte yo vivía, luchaba en mi fe, luchaba por tratar de asimilar desde mi sabiduría, totalmente limitada, como yo estaba viendo a Dios, esa inquietud que me llevó muchas veces a dudar en muchas áreas, Juan estaba claro de decirme a mí y a usted e invitarme a tener un gozo para que yo no solamente vea a Dios, sino que contemple a Jesucristo y contemplando a Jesucristo vea bien a Dios, porque es el mismo Dios del Antiguo Testamento, el mismo carácter está en Jesucristo. Entonces, por eso les decía que es contemplar para ver bien, contemplar para ver bien. Si usted está leyendo la Escritura y tiene desconfianza y duda, ¿dónde tenemos que acudir? A la fuente de vida eterna, Jesucristo, la luz plena del carácter de Dios para proteger nuestro corazón, no nuestro razonamiento, no desde nuestro razonamiento. De ahí nos vamos a inquietar, se los aseguro. Así que contemplemos para ver bien. Amén.